lo que es indigno son los sueldos que se le paga a la gente. Para que los capitalistas sean ricos, una gran masa de la población tiene que ser pobre. No engañemos a la gente. Lo que hay son clases sociales oprimidas, porque la burguesía catalana no está oprimida. La burguesía catalana no está oprimida porque hace negocios con Madrid. ¿Y la nación sin ningún de Cataluña no, la nación catalana no existe. Perdone, así de claro. Si me explicas lo que hemos visto en Cataluña, hombre, esto ha sido todo una tomadura de pelo desde el minuto cero. Porque es verdad que la gente sale de sus países porque están como están, pero también hay que decir que no cabe todo el mundo. José Miguel Villarroya és un periodista esportiu expert en la Bundesliga, col·laborador en diversos mitjans de comunicació com Televisió Espanyola o la cadena SER. També és historiador, teòleg i filòsof i, sobretot, comunista, marxista i fan del Real Madrid. Benvingut a La Gran Contradicció, senyor Villarroya, què tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer. Què té vostè de comunista? Bueno, comunista no hay grados, o se es comunista o no se es, no hay grados de comunismo, esto no es... No se I vostè mide. ho és, al 100%, no és un grau, ho és. Cuando uno es comunista, no hay categorías de comunistas, comunistas somos todos iguales, no hay ni uno más importante que otro. I ser comunista és contradictori en la societat actual? És anar contracorrent del que se'ns està venent? Claro, porque el comunismo es la alternativa, por lo tanto, y la crítica al sistema capitalista imperante en el que vivimos. Por lo tanto, es evidente que ser comunista es ir en contra, ir a contracorriente del sistema imperante y de la propaganda imperante que nos vende el sistema. Anem a una idea de mínims dels conceptes del comunisme, que és que promulga lliurar els mitjans de producció a la classe obrera. Aquest seria una miqueta el concepte primari, ¿no? Claro, es decir, lo que se da, es decir, los medios de producción, que son las empresas, van a formar parte de quien realmente genera la riqueza en esas empresas. Porque en el sistema capitalista la propiedad de los medios de producción está en manos de una minoría que no genera la riqueza, però se la queda. Però qui genera la riquesa no és qui inicialment aporta un capital per dur a terme aquesta empresa, per posar en marxa aquesta producció i que la classe obrera se'n beneficia amb la seva feina? No, esta es la propaganda que cuenta el capitalismo. Es decir, el capitalista pone un dinero que ya tenía, que habrá que preguntar de dónde le viene, pero pone un dinero. Pero quien hace funcionar a la empresa es los trabajadores que están trabajando. Porque si ese capitalista pone un X dinero y no va nadie a trabajar, pues no. Però si els treballadors van a treballar però no hi ha una empresa on treballar, no hi ha els mitjans de producció, què poden fer? És a dir, vostès, o el comunisme, el que defensa és s'ha de lliurar els mitjans de producció a la classe obrera, però els mitjans de producció s'han de crear en algun moment. Els crea l'Estat. Els ha de crear l'Estat, ha de ser sempre públic. Totes les empreses, tots els mitjans de producció haurien d'expropiar-se i passar-se a l'Estat? No, es que aquí está la diferencia privado-público. En el sistema capitalista, los medios de producción nunca son privados, son del pueblo. Y por lo tanto, como son del pueblo, es decir, el Estado, hombre, alguien tiene que construir la fábrica, bueno, pues o la empresa... S'ha de fer impostos. Bueno, claro, pero en los sistemas comunistas también hay impuestos. Lo que pasa es que los impuestos son graduales en función de... y por lo tanto lo que no hay es escapatorias para los grandes fortunas que luego no pagan nada de impuestos, porque no hay. En el sistema capitalista també és gradual. Si tens més, pagues més perquè un tant per cent més gran i sobre més diners són més diners. Pero luego hay las letras pequeñas que permiten la SICAP, que las empresas pagan un 1%, o alguien pone la sede social en las Islas Seychelles y no paga un duro. Por lo tanto, ya sabemos que está muy bien el discurso, pero luego a la hora de la práctica es mentira. Entonces, en el sistema comunista lo que hay es los medios de producción son propiedad del pueblo y por lo tanto la gente va a trabajar a su empresa. Es decir, no
la empresa de otro y por lo tanto los beneficios que obtiene esa empresa son beneficios que se reparten a partes iguales para los trabajadores que están en esa empresa. Per les empreses, per al capital, és un sistema d'indefensió? Es que no hay empresas privadas. En el comunismo no hay empresas privadas. Las empresas son estatales, son del pueblo. Es decir, entonces no hay indefensión, no hay indefensión porque no hay ningún problema. Es decir, la empresa pertenece a los trabajadores que trabajan en esa empresa. Ya está. Vostè diu que el que s'ha d'intentar amb el comunisme és tenir un treball digne per tenir un sou digne. A ver, es que el comunismo lo que hace es dignificar a la persona. Es decir, porque todos los trabajos son dignos, todos. Lo que es indigno son los sueldos que se le paga a la gente. Porque cuando una persona está trabajando y a final de mes tiene que ir a Cáritas a buscar la bolsa de comida, eso es indigno y por lo tanto convierte a la persona en indigna i hace que el trabajo sea indigno. Llavors, quan es vol promulgar per un estat en el que els mitjans de producció siguin de l'estat i siguin dels propis treballadors que treballen amb la seva feina, perquè tinguin una feina digna amb un sou digne, aquest sou digne finalment és per consumir béns. Per consumir béns que ens porten al capitalisme? No lleva al capitalismo, lleva a que la gente viva con dignidad. Però vostè diu que el capitalisme el que vol és tenir-nos enganxats a consumir, generar-nos la necessitat de consumir per tal que així no se'ls desmantelli el xiringuito. A ver, el sistema lo que te genera es, a ver, Marx decía que a las personas tenemos dos necesidades, unas necesidades biológicas, es decir, tenemos que comer cada día, tenemos que ir vestidos, etcétera, etcétera, y dos, unas necesidades que crea el sistema. Entonces, hoy, para que la gente pueda vivir dignamente, tiene que tener una casa que hay que pagar. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, hoy hay que pagar teléfonos, internet, etcétera, etcétera, etcétera. En el sistema comunista lo que te hace es que esas necesidades, tanto biológicas como del sistema, las tienes cubiertas por el sistema y pagas cosas muy mínimas. Llavors no caldria cobrar per la feina? Sí, claro, porque la gente tiene derecho a cobrar por su trabajo. Per fer què amb aquests diners? Bueno, para hacer lo que quiera. Per consumir, al final, en un sistema capitalista. Bueno, a ver, la gente puede comprarse lo que quiera. Es decir, lo que la gente tiene que tener cubierto son sus necesidades vitales. Es decir, lo que no puede ser es que tú estés trabajando y porque tú tengas un problema en tu trabajo te desahucien de tu casa. Y eso en el sistema comunista no pasa. Lo que no puede ser es que te corten la luz. Y eso en el sistema comunista no pasa. Para ganancias de unos pocos. Entonces, que luego tú tienes un dinero y con ese dinero tú te puedes comprar un coche mejor o peor, esto ya cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. I no seria millor un model capitalista, com el que coneixem a la majoria dels països del món, que tingui un estat fort que garanteixi uns serveis socials per les persones que necessiten unes ajudes? Ese es el fracaso de la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia nació con el sentido de decir, no se puede hacer la revolución, no es necesaria la revolución proletaria, porque a través de las reformas dentro del sistema conseguiremos que la clase trabajadora viva bien. Bueno, pues el gran fracaso, cuando se dice el fracaso del comunismo, no, el fracaso ha sido el fracaso de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia no ha conseguido que los trabajadores no estén explotados y encima la gran mayoría de los líderes socialdemócratas o que se llaman socialdemócratas son de derechas. Por lo tanto, el gran fracaso es la socialdemocracia. Dentro del sistema capitalista no puede haber reformas para las clases populares, porque el kit de la cuestión es que para que los capitalistas sean ricos, una gran masa de la población tiene que ser pobre. Y cuanto más pobre sea, mejor, porque entonces ellos pagarán... Quan més pobres, millor, no? Perquè necessiten gent que consumeixi. Necessiten gent que tingui diners per consumir perquè les seves empreses visquin. No, pero esto ya lo tienen previsto. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo tienen previsto? Hombre, porque se aceptan trabajos de miseria, digo salarios de miseria, y luego ya
que tanto critican al Estado, pero ya el Estado da pues esas ayudas sociales para que la gente tenga un dinero y vaya manteniendo. Y al final, en esas necesidades vitales, es decir, si la gente no hace vacaciones o hace menos vacaciones, eso... Això no li interessa al sistema capitalista? Le da igual. No, perquè el que volen tenir són els hotels plens de No, gent, els no, restaurants pero plens de gent, els avions plens de gent... No, los aviones ya no estarán llenos de gente, pero pues ya eso es igual, eso ya se ha acabado. Es decir, si les da igual, es decir, porque en las cosas básicas, que son lo que verdaderamente da dinero, aunque seas pobre, las tienes que tener. I, per tant, ja te dan una ajuda para que eso lo tengas. Per això, però llavors, en plan, si tenen aquesta ajuda perquè ho tinguis, les grans empreses, les grans fortunes, finalment, no totes són... No, porque ahora ya no se vive, pero ahora ya no se vive de los bienes. El productor de grans supermercats. Eso era antes, pero ahora ya hemos entrado en otra fase del capitalismo, donde los bienes de consumo ya no son los que tú tengas, sino se basa todo en las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y eso, como te lo hacen obligatorio, pues aunque tú seas pobre de solemnidad, lo tienes que tener, porque si no, te quedas fuera del sistema, totalmente. Y por lo tanto ya se dan unas ayudas para que la gente al final esté atrapada en esas cosas. Es decir, hoy ya es igual que si la gente se compra un sofá mejor o peor o tal. Esto ya ha pasado a la historia. ¿Vostè creu que el capitalisme es basa en que tothom tingui un iPhone? Claro. Claro. Però l'iPhone al final el consumeixes un cop, et gastes els 1.000 euros... No, porque con el iPhone vas comprando más cosas y vas gastando más cosas. Llavors sí que necessiten més diners i van solventant la producció d'aquestes empreses. Pero es igual. Que genera riquesa, no, també? No, riqueza para unos pocos. ¿Para quién genera riqueza? Però genera feina per als treballadors. No, ¿qué trabajo generan las tecnológicas? La tecnològica pot ser un despatx que treballen 3 persones. No, però si aconsegueixes tenir gent comprant a través del mòbil, de l'iPhone que dèiem, estan consumint productes que es produeixen en algun lloc, arriben a casa teva mitjançant un missatger... En países del tercer mundo, donde no se paga prácticamente nada, la gente vive en prácticamente una esclavitud, ¿no? Porque la mayor parte de la ropa que compramos se produce en Indonesia, en Bangladesh, con gente explotada que vive prácticamente dentro de la fábrica hasta con niños trabajando. Esa es la realidad. Entonces, claro, se compra por internet y ya está. Entonces, ¿la ganancia dónde está? La ganancia está en el empresario. No está ni en la pobre gente que está trabajando en Bangladesh ganando nada, ni en los dependientes que hay en alguna tienda o en la empresa tecnológica que mete el paquete, porque también gana una miseria. Por lo tanto, la riqueza está en manos del empresario, no en manos de quien está generando esa riqueza. Porque si el empresario no tuviera esa prenda de ropa, no la podría vender. Entonces, ¿quién le ha generado la riqueza? Se la ha generado el trabajador, no se la ha generado él. Ya está. Este es el funcionamiento. Y el funcionamiento es a la miseria. Porque cuanto la gente peor esté, más aceptará trabajos con menos condiciones laborales. Porque como tú tienes una necesidad de comer cada día y de pagar tu casa y de pagar la luz, etcétera, etcétera, a la gente se le dice, mire, si usted cobra 500 o 600 euros es mejor que cobrar 0 y por lo tanto ahí vas. Ya está. Es decir, ese es el ejército proletario de reserva que decía Marx. Punto. No hay más. Ya está. Eso en el sistema comunista no pasa. Porque la gente está trabajando dignamente, con unas condiciones laborales dignas. Y no tiene que estar preocupado de que la echen, porque como su piso es propiedad del Estado y paga un alquiler mínimo de mantenimiento, pero nunca va a ser desahuciado, entre otras cosas porque no se le va a despedir del trabajo y podrá pagar ese alquiler. Si no et poden acomiadar mai de la feina, s'aconsegueix una bona producció en aquestes empreses? Claro. En la Unión Soviética y en la RDA había en los años 70 gran crecimiento económico del PIB. Eso que se dice que la Unión Soviética se cayó porque colapsó la economía, etcétera, eso es mentira. Creu que aquí les empreses públiques on normalment no es pot acomiadar la gent perquè han entrat en un sistema funcionarial són igual de productives que les empreses privades?
Pues será en el funcionamiento que hagan, pero el problema... yo no conozco todas las empresas. Yo no conozco todas las empresas públicas, sí que conozco la administración pública y, a ver, la gente trabaja y cumple. La eficiencia, como estamos en el sistema capitalista, lo tendrá que decir el que está arriba. Pero el problema, ¿sabes qué pasa? Que cuando se dice, no, es que el funcionario se toca las narices. Es posible que se lo toque, habrá quien se lo toca y habrá quien no. Pero el problema que hay en la administración pública es que el que está muy arriba del todo está cobrando un sueldazo por no hacer la mayoría de las veces absolutamente nada. A la empresa está pública, puesto en la administración pública, puesto a dedo porque es amigo de o no sé quién de, y en cambio el que está abajo, que es el que tiene que trabajar, está cobrando una miseria. Porque hay que decir que la administración pública... el sistema públic tampoc ens funcionaria en un país comunista? No, és que tot seria públic. No, es que en el sistema comunista no son funcionarios. La gente depende... Però diu que no els podrien fer fora. Claro, porque la gente tiene derecho al trabajo, ¿no? El trabajo es un derecho. Y como tienes un derecho, tienes que tener. Porque aquí tenemos una constitución que dice que usted tiene derecho al trabajo, pero es mentira. Dice que tienes derecho a casa, que es mentira. Pues si te la puedes pagar, no tienes derecho a casa. Por lo tanto, esta es la mentira. Es decir, tú tienes unos derechos, pero que no se cumplen. En cambio, en el Estado comunista sí, pues tú tienes trabajo. Tienes derecho al trabajo y, por lo tanto, trabajas. Y tienes derecho a casa y tienes casa. Tienes derecho a luz y tienes luz. Tienes derecho a agua y tienes agua. Tienes derecho a gas, porque en todas las casas de la República Democrática Alemana había calefacción, y en la Unión Soviética también. Por lo tanto, es decir, lo que tienes que buscar es que la gente viva con dignidad. Con dignidad. Porque cuando no se vive con dignidad, la persona no es persona. Per vostè, segons llegia i l'escoltava algunes vegades en alguna tertúlia, el màxim error d'un comunista espanyol és defensar l'independentisme. Sí. Per què? Pues porque las independencias forman parte del discurso burgués nacionalista. Y entonces se utiliza el discurso nacionalista para dividir a la clase trabajadora. Como decía Rosa Luxemburgo, la clase trabajadora, los proletarios de los que nos tenemos que independizar es de la explotación del capitalista, no de la explotación burguesa de una nacionalidad para caer en la explotación burguesa de otra nacionalidad. Però llavors, si al final és caure en l'explotació burguesa de qualsevol de les dues nacionalitats, ja no s'està dividint el proletariat, perquè... Sí, se divide el proletariado porque se le engaña. Però no és molt simplista dir se l'enganya, però si estem en un estat capitalista, posem el cas espanyol, és un sistema capitalista i a Catalunya és el mateix sistema capitalista. Per què s'està dividint el proletariat per voler la independència de Catalunya? Porque se enfrenta el proletariado entre él por unas banderas que no son las del proletariado. També s'està enfrontant la classe burgesa, que hi ha qui vol la independència i no la vol, o les classes més altes. No, la clase burguesa no se enfrenta entre ellas. Es decir, la clase burguesa lo que quiere es tener el negocio ella. Punto. Entonces, lo que quiere, cuando se habla de la independencia de una zona, de un país o tal, lo que se quiere es tener el control total de los medios de producción. Però quan es va... I entonces eso es un discurso... Quan s'estava en el ple procés aquí a Catalunya i es va fer una crida des de Madrid d'emportar-se la seu social d'algunes empreses a Madrid, no s'estava parlant del proletariat, s'estava parlant de les empreses, s'estava parlant del capital. Claro, porque la pelea es del capital. ¿Qué le importaba al pueblo eso? Es decir, los movimientos nacionalistas son todo una mentira, que es el último reducto que tiene la burguesía para intentar evitar que la población se levante i proteste de sus misèries. Però això no tenia sentit quan es parlava de l'antiga URSS de no voler la independència d'unes zones perquè el que s'estava intentant era abocar el capitalisme a aquelles zones. Jo ho podia entendre en aquell moment, però en l'actualitat, en països capitalistes, no li veig el sentit. Sí, además hay un sentido claro. El problema es que frente a la globalización imperante capitalista que tenemos, lo que le interesa a los amos del cortijo globalistas, que son muy pocos, es que los estados-nación vayan desapareciendo.
Y entonces, cuanto más los Estados-nación sean más débiles, más laxas serán las legislaciones que hagan. Llavors sí que hauria d'estar a favor de que hi hagin estats-nació. Claro, pero cuanto más grandes y poderosos, mejor. Pero no el Estado-nación... El comunisme hauria d'estar a favor de que hi hagués molts estats-nació perquè... Sí, comunistes. I llavors, llavors per què no s'està... Per què vostè em diu el comunista espanyol mai voldria un independentisme? Porque es destruir el Estado-nación español. Pero lo que no se tiene que entender... A favor d'un estat català. D'un estat-nació català. No, a favor de pequeños cortijos. Es decir, ya tenemos bastante con luchar con un cortijo para encima tener que luchar con pequeños cortijos. Yo no defiendo el Estado-nación español en el sentido que algunos dirán españolista, la España rancia, etc. No, yo defiendo el Estado-nación español comunista. Y entonces... Però sabent que no hi ha un estat comunista que és capitalista, per què està en contra de l'independentisme? Porque yo estoy en contra del independentismo catalán porque es burgués y de derechas. Igual que estoy en contra del nacionalismo español, burgués y de derechas. Y entonces yo contra todo lo que sea burgués y de derecha estaré en contra. Lenin defensava amb la publicació del dret d'autodeterminació de les nacions que igual que hi ha classes oprimides, també hi ha nacions oprimides i que el comunisme havia d'estar al costat d'aquestes nacions oprimides. Vostè creu que Catalunya és una nació oprimida i que el comunisme hauria d'estar-hi al costat? No. Mire, primero Lenin se equivocó, porque todos los maestrillos hacen un borrón. Y Lenin se equivocó. Es va equivocar amb la defensa de defensar les nacions oprimides. No se les hauria de defensar. En el derecho de autodeterminación. Eso se lo dijo Rosa Luxemburgo, se lo dijo Stalin. Pero es que los capitalistas, o los que defendéis el capitalismo, siempre sacáis la cita de Lenin. Pero lo que no decís, claro, Lenin es un señor que esto lo escribió en 1912 o 14. Pero ¿por qué no decís lo que dijo en 1919? Que reconoció su error y reconoció que se había equivocado. Entonces, claro, cuando citemos a Lenin, claro, Lenin ya es un señor que ya ha fallecido y que tiene una obra completa. Entonces no nos quedemos solamente en lo que nos interesa, quedémonos en todo lo que escribió Lenin. Y entonces Lenin, porque Lenin cuando se dio cuenta que había dado las independencias a determinados países o determinadas zonas de lo que era el imperio ruso zarista, y que luego esas zonas lo que hicieron fue establecer gobiernos burgueses que encima ayudaron a los rusos blancos en la guerra civil rusa, lo que dijo es que me he equivocado y entonces, por lo tanto, volvió a ocupar esos países, esa zona que pertenecía. Llavors era millor tenir aquestes nacions oprimides? No, es que no hay naciones oprimidas. Lo que hay son clases oprimidas. No engañemos a la gente. Lo que hay son clases sociales oprimidas, porque la burguesía catalana no está oprimida. La burguesía catalana no está oprimida porque hace negocios con Madrid. ¿Y la nación de Cataluña no está No, la nación catalana no existe. Perdone, así de claro. Dejemos de engañar a la gente. No existe nación catalana. Estos son inventos. Es va arribar a reconèixer fins i tot en un estatut que després no, a mí lo que reconozcan los burgueses en sus leyes burguesas me la rempampinfla, porque no me las creo a nada. Porque los primeros que no las cumplen son ellos. Porque le he dicho antes, hay una Constitución que dice que tenemos derecho a la vivienda y al trabajo y no la cumplen porque es mentira. Pues, por lo tanto, a mí lo que digan las leyes burguesas me las rempampinfla. Nación catalana no existe. Y eso es un invento burgués. Y la burguesía catalana hace negocios con la burguesía del resto de España o con la burguesía europea. Y explota igual a los trabajadores catalanes que la burguesía de Madrid explota a los trabajadores madrileños o la burguesía andaluza explota a los trabajadores andaluces. Por lo tanto, son explotadores, burgueses explotadores. Llavors, y por lo tanto, yo no voy con un comunista, no puede defender nunca. En la burguesia, no es resumeix en la división territorial. No, es que la división, los comunistas no podemos estar defendiendo rollos territoriales. Es decir, lo que hay que defender es la liberación. Y una vez te liberes de la burguesía que te oprime, se ha acabado la película. Ya está. Porque tú puedes reconocer perfectamente dentro de una España comunista que aquí se hable catalán, no hay ningún problema.
Porque también en la Unión Soviética pues hablaban los otros idiomas que se hablaban. No tiene por qué haber un problema. Pues porque me expreso mejor en castellano. Ya está. Yo no tengo problema. Pues si a mí se me dicen, hable en catalán, si quiere hago la entrevista en alemán. No tengo ningún problema. O en ruso, o en inglés, o en italiano, o en francés. Usted puede expresarse... Claro, yo me expreso, claro, ya está. Y como además las leyes del estatut que usted ha citado dice que catalán y castellano son lenguas oficiales en Cataluña, pues entonces utilizo la que mejor me expreso. No tengo nada en contra del catalán. Es decir, ya está. Sí, yo lucho por la liberación de la gente, de las personas, no por la liberación de 4 burgueses que quieren vivir bien. Y eso me da igual en el caso de Catalunya, como en el caso del País Vasco o en el caso del resto de España. Però vostè no es considera com que fa una promulgació d'una veritat absoluta de us anem a alliberar perquè visqueu millor, quan potser hi ha gent que diu jo el que vull és anar a votar per decidir si vull estar dintre d'Espanya o de Catalunya perquè crec que viuré millor en una Catalunya independent? Ese será el problema de los que tienen que decir si les dejan votar o no. Yo no mando ahí. Yo expongo mis ideas, no gobierno, ni me presento a las elecciones. No creo en las elecciones burguesas, por lo tanto no me presento a ninguna elección burguesa. Entonces, los que mandan tendrán que decidir. Ahora, si me explicas lo que hemos visto en Cataluña, hombre, esto ha sido todo una tomadura de pelo desde el minuto 0. Y seguimos con la tomadura de pelo. Hombre, creo que ya la gente empieza a ver que ha sido todo una tomadura de pelo. Y por lo tanto, me parece que cuando hacen algún acto, cada vez va menos gente. Supongo que es que la gente ya se ha dado cuenta de la tomadura de pelo. Pues claro, una tomadura de pelo burguesa. Porque los burgueses viven muy bien. Y por lo tanto, lo que no quieren perder es su estatus burgués. Parlem també de la immigració. El capitalisme necessita mà d'obra barata i per això és més permissiu amb la immigració? Claro. Es el ejército proletario de reserva. Además que se convierte en lumpen proletariado, que suele ser contrarrevolucionario. Porque acostuma a ser contrarrevolucionari. Claro, porque la gente, al llegar y no tener absolutamente nada, si le dan algo, acepta aquello que le dan. Però, per exemple, a França no ha estat pas així. Les classes, els immigrants s'han aixecat en contra. Inmigrantes que llevan años viviendo. Y algunos son hijos de inmigrantes. Es decir, que en principio son franceses. Porque en Francia se rige igual que en España, no por la ley de sangre como en Alemania, sino por nacimiento. Y por lo tanto, tú si has nacido en Francia eres francés. Por lo tanto, son hijos de inmigrantes. Pero el inmigrante que acaba de llegar, como llega de una situación desastrosa, cuando llega aquí, si consigue algo, ya le parece bien. Entonces acepta cualquier tipo de condiciones. Y lo que hace es que dentro de una empresa o dentro de la sociedad en general no esté dispuesto a seguir a lo mejor las reivindicaciones laborales o sociales de la gente que ya está aquí. Quina hauria de ser una política migratòria correcta per Catalunya o per Espanya? A ver, la migración es un tema complicado, porque es verdad que la gente sale de sus países porque están como están, pero también hay que decir que no cabe todo el mundo, porque no hay riqueza en un país para que venga todo el mundo. Entonces, el problema de la inmigración se tiene que solucionar en los países de origen, que no se soluciona porque son países donde el capitalismo depredador interesa que esos países estén en la mayor absoluta de las miserias, donde había una burguesía que pedía la independencia porque eran coloniales, eran colonias, y entonces las burguesías de allí pedían la independencia. No, mira que amb les colònies els hi anava millor. Pues en algunos países sí. Yo no defiendo el régimen colonial, pero mirando, yo soy historiador. Normalment la gent vivia més en l'esclavitud, No, eso está usted hablando en el siglo XVIII. Siglo XIX y XX no había esclavos en ninguna colonia. Pero parlo de l'inici del colonialisme. Bueno, pero claro, si nos vamos a hablar, también en Roma había esclavos, ¿no? Y en Grecia.
los movimientos de independencias coloniales que se producen en el siglo XIX, en el siglo XX, la mayoría son llevadas a cabo por movimientos burgueses de la burguesía de aquellos países. Y lo que hicieron fue conseguir la independencia política, pero siguieron siendo colonias económicas, porque las burguesías de allí lo que han hecho es hacer negocios con las grandes multinacionales de las antiguas metrópolis coloniales, o ahora ya directamente de Estados Unidos, que tienen a la gente esclavizada, porque ahora sí que están esclavizadas, muchos en guerra civil, niños trabajando para la extracción de las materias primas que son fundamentales, entre otras cosas, para tener el iPhone, ¿no? A la URSS les fronteres eren militaritzades. Como en todos los países. Hauria de ser-ho aquí també i tenir una política migratòria molt més estricta? Bueno, yo vuelvo a repetir, no cabe todo el mundo. Ahora, poner el ejército en la frontera que te soluciona. Yo vuelvo a repetir, la solución está en mejorar la vida de los países donde la gente sale, porque la gente no quiere irse de su país, no de su casa. Dejemos el tema país. No quiere irse de su casa. Si se va es porque está en una situación desesperada. Me refiero a los inmigrantes que salen. Otra cosa es que a una persona les haga un puesto de trabajo en otro país y se vaya porque le conviene más. Pero la gente que viene en pateras viene porque sus países en la situación es desesperada. Entonces, ¿para qué sirve el ejército? Sí, les puedes parar, pero... Ara tenim una situació desesperada d'ucraïnesos que estan entrant a diferents països. Vostè trenca el discurs hegemònic d'Ucrània com a víctima i creu que realment apunta que és un estat criminal. Per què? Pues un estado nazi. Hombre, salen las fotos de la mayoría de dirigentes de Ucrania con esvásticas, ¿no? Y ese país, el día del país, es el cumpleaños de un señor que se llama Stefan Bandera, o se llamaba Stefan Bandera, que entró a sangre y fuego con las tropas alemanas, matando a quien pudo por allí. Y era tan sanguinario que hasta las SS se lo quitaron de encima. Bueno, pues esto es Ucrania. Entonces, Ucrania ha estado 8 años bombardeando a su pueblo, porque, según dice el señor Zelensky, el Donetsk y el Lugansk son ucranianos. Bueno, pues los ha estado bombardeando. Entonces ha estado matando a su pueblo, no Putin, no, él. Fue él el que estaba antes. I per què se'l blanqueja des d'Europa? Bueno, porque es la marioneta del sistema. Per què? Què es vol aconseguir amb aquesta guerra? Lo que se intenta conseguir es debilitar a Rusia para desmembrar a Rusia. Volvemos a lo que digo. Però ha estat Rússia la que ha fet el primer pas, no? No. Quien ha hecho el primer paso es la OTAN, por expandirse desde el año 91, cuando prometió a Gorbachev y luego a Yeltsin de que la OTAN no se iba a expandir. Llavors Rússia el que ha fet és un atac contra la OTAN, segons vostè. Es que la OTAN le ha declarado la guerra a Rusia. A posteriori? No. Abans? Antes, desde el año 91. Quan ha fet aquesta expansió? Desde el año 91, sí. És un tipus de guerra diferent a la que estem veient entre Rússia i Ucrània? Bueno, las guerras tienen muchas formas de ser, pero el objetivo de la guerra es el mismo, desmembrar a Rusia. Y lo que está haciendo Putin es defender a Rusia. Yo puedo tener mis diferencias con Putin desde el punto de vista ideológico, y Rusia no es la Unión Soviética, pero Rusia representa hoy, en este conflicto, igual que otros países, pero hoy en este conflicto representa la lucha contra un sistema geopolítico unipolar llevado hasta ahora por Estados Unidos y la OTAN. Y claro, cuando a mí a veces me dicen, hombre, es que la Rusia no es la URSS, ya lo sé, però la OTAN és la OTAN. Senyor José Miguel Villarroya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a La Gran Contradicció. Gràcies. Un placer. Gràcies.